Bueno, vamos a Gracias. hablar de este encuentro de la Red Universitaria por el Cuidado de la Casa Común que se llevó adelante la semana pasada, hace unos días atrás. Deuda ecológica y esperanza pública a 10 años de Laudato Si es el título, fue el título de este encuentro organizado por la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común que se desarrolló del 21 al 24 de mayo. Bueno, para conocer de esto y un poquito más al respecto, vamos a conversar con Soledad Perfumo, vicerrectora de Innovación y Desarrollo de la Universidad Católica de Córdoba, y ella participó de este encuentro en el cual se recibió un mensaje del Papa León XIV. La saludamos. Así es, buen día Soledad, ¿cómo estás? Un gusto recibirte aquí en Radio María Argentina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias Buen por la día. disponibilidad. Bueno, contanos primero, por favor, qué es la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, cuántas universidades la integran, si solo están las universidades católicas o también hay universidades que son del Estado, que son públicas. Bueno, la red, su acrónimo es RUC, es una red intercontinental que nuclea más de 200 universidades, tanto públicas como privadas, laicas o confesionales, cuyo propósito principal es promover la educación basada en la justicia social y ambiental. Ujú. No es requisito para integrar la red ser una entidad confesional y guía las principales acciones y originó su constitución, la encíclica Laudato Si, que emitió en su momento el Papa Francisco. Mm, Claro, y del cual se han cumplido 10 años ujú, 10 años, ahora, ¿no? ujú. Justo. así es. Bien. Bueno, estabas mencionando un poquito cuáles son los objetivos, pero también cuáles son las acciones que la red ha realizado hasta ahora, o también las que están proyectadas, que seguramente tienen algunos objetivos trazados. ¿Y cuál fue el mensaje del Papa León XIV? ¿Qué dice el mensaje final también de este encuentro de Río de Janeiro? Bueno, muchas preguntas en una, nos irás contando, por favor. Bueno, voy por el principio. La Ujú. red principalmente lo que busca es articular acciones entre universidades, entre universidades promoviendo el cuidado de la casa común. Ese es su principal objetivo. Es articular las acciones entre las universidades, es promover las acciones conjuntas, es ser un espacio para compartir buenas prácticas y tomar lo que hacen otros y aplicarlos en cada uno de nuestros contextos. Con lo cual es un gran espacio articulador y alineándolo con el mensaje principal del Papa León XIV que nos transmitió en ese encuentro. Esta red es una constructora de puentes, es una constructora de Ujú. puentes entre las distintas soluciones para esta problemática que puedan aportar las universidades, que se lo puedan compartir, el acceso a actividades de estas universidades por parte de otras, de estudiantes de otras, que puedan participar interinstitucionalmente, interculturalmente. Entonces, creo que la red es un gran espacio para que las instituciones puedan encontrarse y trazar estos puentes que el Papa León XIV nos pide. Qué bueno. Bueno, ¿y qué implica, Soledad? Digo, ustedes allí en la UCC, me imagino que todos los días se preguntarán, bueno, ¿cómo ponemos en práctica concretamente este cuidado de la casa común dentro de la universidad? ¿Qué implicancias tiene para una institución universitaria académica como es la UCC, por ejemplo? Y para nosotros es un eje estratégico central en nuestro plan de desarrollo institucional. Un impacto es el impacto ambiental que Ujú. buscamos fortalecer con nuestras acciones. Y los hacemos desde diferentes lugares, desde nuestra esencia, que es la educación, formando a los futuros profesionales con una conciencia ambiental, desde la disciplina que sea. Entonces procuramos que en cada uno de los planes de estudio, más allá de las cuestiones técnico-disciplinares, aparezcan estos temas para que los estudiantes se los apropien. Lo buscamos materializar a través de nuestras investigaciones. Tenemos líneas de investigación donde el impacto ambiental es un eje estratégico para la erradicación y la generación de proyectos. Lo buscamos también en nuestras actividades de transferencias con el medio, en nuestras, hacemos servicios, consultorías, actividades de transferencia con el sector socioproductivo, donde priorizamos aquellas iniciativas que busquen que entre el sector privado y la universidad se potencie el cuidado del ambiente. Y por último, y no menos importante, en la gestión de nuestros recursos, ¿no? Mm. Tratamos de
que sea parte de nuestro modo de hacer universitario el cuidado de la casa común también. Soledad, ¿tiene algún valor o algún significado especial, adicional allí para la Universidad Católica de Córdoba, que todo este movimiento global haya sido impulsado por un jesuita que fue vicecanciller de la Universidad Católica de Córdoba? ¿Y cómo se expresa también esta implicancia en la universidad, justamente? Bueno, para nosotros es un aliciente muy importante, un extra, digamos, ¿no? Que quizás el que pueda tener alguna otra institución. El hecho de que el Papa Francisco haya sido jesuita, haya sido vicecanciller de la universidad, a nosotros nos interpela de una forma muy especial. Nos sentimos, de hecho, parte de esta genealogía de compromiso y acción. Entonces, no nos es indiferente, nos es un aliciente muy importante. Y cómo nosotros lo traducimos en nuestra vida universitaria, y bueno, lo expresamos con políticas concretas. Nosotros en la universidad tenemos una política ambiental que guía nuestras acciones en el sentido que lo mencionaba recién, en investigación, en educación, en formación, en gestión de recursos, pero después tratamos también de medir nuestro impacto y nuestros resultados. Participamos en rankings internacionales como Inmetric o el QE Sostenibilidad, medimos nuestra huella de carbono y la verificamos por IBRAM, tratamos de transversalizar este contenido a lo largo de todas las carreras. En definitiva, buscamos que el mensaje del Laudato Si esté presente y sea parte de la esencia de los aspectos de la vida universitaria, desde lo formal con las políticas y desde lo operacional con nuestro quehacer diario. Soledad, y en este encuentro en Río que, bueno, habrás compartido con un montón de padres, decanos, decanas, rectores, rectoras, ¿pudiste conocer algunas acciones que te llamaron la atención, que dijiste que, bueno, si lo pudiéramos aplicar esto nosotros, algo que te haya sorprendido respecto del cuidado del ambiente en el ámbito académico, universitario? Bueno, hubo muchas experiencias, si tuviese que resaltar, quizás las que más me impactaron, el Tecnológico de Monterrey tiene un plan que se llama Ruta Azul, es un lindo ejemplo a seguir de cómo estructurar las distintas actividades e iniciativas dentro de una universidad y cómo rendir cuentas de ello. Hace muchos años que vienen trabajando, tienen un nivel de maduración muy grande. La Pontífica Universidad Católica de Ecuador tiene un plan de restauración ambiental, restauración ecológica en su universidad, con un plan de forestación que nos pareció muy interesante porque hay participación de los estudiantes, de toda la comunidad en el desarrollo de esa actividad. Y creo que, bueno, lo destacable también porque fue el anfitrión, que es la Pontífica Universidad Católica de Río de Janeiro, tiene un lema que si bien tiene que ver con la cultura brasilera y con la zona donde están, pero que quizás puede ser adaptable a nuestro contexto con algunas modificaciones, que es amazonizar la universidad. Uno cuando ingresa en la comunidad se respira el Amazonas, en definitiva. Es una selva, es una universidad dentro de una selva implantada en una ciudad. Y uno pasa y el aroma, la vegetación, la cultura que enmarca la universidad realmente dan fe de que están amazonizando la PUC de Río. Y bueno, eso me parece muy, muy destacable, muy destacable. Claro. Bueno, ustedes, perdón, Ceci, ¿no? Sí. En la Católica, en el campus, tienen monte nativo allí, toda una reserva también, ¿no? No es una selva, Así es. porque acá no tenemos selva, No, digamos, pero... no tenemos selva. No. Pero sí, nosotros en la universidad, por eso lo traje, porque me sentí identificada de una Claro. manera muy lineal, como decía al principio, adecuándolo a cada uno su territorio, ¿no? Pero nosotros en la universidad tenemos un bosque nativo, un algarrobal, un jardín botánico, entonces, si bien no amazonizamos la Católica de Córdoba, lo que sí hacemos es traer la vegetación local o integrar la vegetación local a la vida universitaria. Soledad, ¿sentís que hay alguna preocupación en particular en estos tiempos en que, bueno, sabemos que por ahí lo que llamamos medio ambiente está muy a la mitad realmente y que está bastante deteriorado? Digo, entre los jóvenes, entre los estudiantes. Creo que los estudiantes son los propulsores de este cambio. En definitiva, ellos tienen una conciencia del cuidado socioambiental muchas veces más arraigada que la que
podemos tener los de nuestra generación o generaciones más grandes a las nuestras. Entonces, en cada momento que uno presenta una iniciativa vinculada con esto, el grado de receptividad es enorme. Entonces yo creo que los jóvenes son los principales aliados para que esto pueda ser posible, para que la conciencia quede arraigada, para que las acciones se concreten en hechos puntuales. De hecho, el propio Papa Francisco instaba a los jóvenes a comprometerse y a involucrarse en estos temas, y ha sido uno de sus estandartes principales, ¿no? Recuerdo el día que falleció el Papa, hicimos una misa en la universidad en conmemoración del fallecimiento, y nuestro padre Andrés pidió a la comunidad, bueno, que digamos, expresemos en voz alta, los que habíamos asistido a la celebración, algo que hubiésemos valorado del Papa Francisco. Y hubo mucha expresión de los jóvenes valorando eso, el lugar que se les dio a los jóvenes, el pedido del protagonismo, el animarse a los jóvenes a involucrarse en los problemas sociales. Entonces no tengo duda que el cambio va a venir desde los jóvenes y no va a ser implantado en los jóvenes, es al revés. Claro. Bueno, hay que vehiculizar, digamos, ¿no? esa fuerza transformadora. Me imagino que las universidades tienen allí un papel importante. Quería preguntarte, además, por último, al menos de mi parte, Ceci, en cuanto al mensaje final que tuvo el encuentro de la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común, algo que quieras destacar puntualmente, Soledad. La finalización del encuentro produjo un llamamiento global, una declaratoria de todas las universidades que participamos en el encuentro y que conformamos la red, que en particular busca llevar al mundo dos grandes mensajes. El primero, el compromiso de las universidades en trabajar en cuestiones socioambientales. Que sea, en algunas lo es, un eje estratégico como el nuestro, pero no en todas. Entonces es fortalecer esa posición. Y la segunda, el segundo ítem del mensaje central fue el reconocimiento de la deuda ecológica por parte de los países más desarrollados, la remisión de la deuda pública en aquellos países donde la deuda ecológica esté presente, ¿no? Claro. ¿En qué consistía esto? Consiste en que muchos de los problemas ecológicos que radican en los países menos desarrollados tienen su origen en explotación de recursos en los países más desarrollados. Entonces lo que se pide es la remisión de la deuda pública por la deuda ecológica, es decir, que los países que tienen deuda pública puedan invertir en iniciativas de justicia climática, transición energética, educación ambiental, etcétera, a cambio de la remisión de la deuda. No es simplemente una condonación, sino que es un reemplazo de una obligación por otra. Claro, algo que con lo cual había insistido el propio Papa Francisco en varias oportunidades, ¿no? Correcto, correcto. En definitiva se está tomando el mensaje que el Papa Francisco propuso en el Encuentro Mundial de la Paz, y desde las universidades se apoya ese mensaje. No es una iniciativa que surge de las universidades, es una iniciativa que surgió del Papa y que las universidades a través de este llamamiento global le dan apoyo y sustento, ¿no? Bien. Excelente, Soledad. Bueno, gracias por hacernos un raconto de este encuentro, de traer, de incentivar también, porque de alguna manera esto es alentar a los que están en esto, aunque sea hablando desde casa, ¿no? Claro. Porque muchas veces es un comenzar cuando uno empieza a expresar esto que comparte Radio María en cada hogar. Seguramente será hablado, será replicado y será una manera de comenzar si aún no se está en esto del cuidado de la casa común. Muchas gracias, Soledad. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Soledad Perfumo es vicerrectora de Innovación y Desarrollo de la Universidad Católica de Córdoba, comprometida allí con Laudato Si, ¿no? Ya Esto lo creo. debe ser fuerte, digamos, haber tenido a Jorge Bergoglio como autoridad sí. en algún tiempo en la Universidad Católica de Córdoba, y que sea un jesuita, en este caso el primer papa jesuita, que impulsó, ¿no? Todo esto que decías, le preguntabas vos, es si un movimiento global como es ahora el Laudato Si, Sí. una de las encíclicas del Papa Francisco. Leí en alguna oportunidad sobre esta encíclica que es considerada por muchos líderes de distintas instituciones a la hora de tomar decisiones, porque es como que te ilumina
no solo en lo que tiene que ver con Claro, el medio ambiente que yo le decía, que está a la mitad, sino también con muchos temas de la justicia social, ¿no? así Que es. inspiran, motivan, ubican, ayudan a buscar respuestas o a encontrar preguntas adecuadas también en algunos Ujú. casos. Y eso, ¿no? Porque uno de los argumentos que está de fondo, allí que el Papa lo mencionaba, y que también lo menciona el Papa León en continuidad con la obra del Papa Francisco en este sentido, es que todo está atado, ¿no? En la existencia, todo tiene que ver con todo. Entonces, si uno en la casa, por ejemplo, utiliza muchos residuos y los deja tirados por allí, Mm. bueno, está de alguna manera agravando la situación ecológica y por el contrario, lo mínimo que se pueda hacer en el sentido reparador también beneficia a todos. El bien común está allí presente siempre en el mensaje de la doctrina social de la Iglesia. Qué ausente que está esto desde el Estado, ¿no? En cuanto a Mm. reciclar, por ejemplo, en cuanto a ubicar, a diferenciar el tipo de residuos. Digo como Sí, que sí, es como que falta mucho. Bueno, en algunos sí, países, en algunos, no en todos, se ha avanzado bastante. sí, Pero sí, sí. claro, me parece Y se, que cambiar, hay que cambiar mucho la costumbre de vida que tenemos, una mm, vida de mucho consumo, de gasto, de tirar, de comprar y de tirar, claro, bueno, de generar basura. exactamente. Esto decía yo desde el gobierno, porque si hay una campaña mínima, aunque sea, de cómo hacer a la hora de tirar los Ujú, residuos, creo que se ayuda mucho, porque a lo mejor nosotros venimos de una época en la que se hablaba al menos del tema, un poquito, bastante, sí, sí, sí. Y después como que está como olvidada la claro, cosa, me parece. Está bueno traerlo al tema también. tal Esta cual. deuda ecológica, pero a su vez también una esperanza pública. Mirarlo con ojos de Ujú. esperanza, que cuando uno empieza a hablar, como decíamos, a lo mejor se empieza a tomar algún tipo de acción, ¿no? Aunque sea desde la casa, desde su lugarcito. Siempre el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, decía que lo importante en esto de tratar de generar cambios era abrir procesos. Bien, Y fíjate si no lo abrió él, que claro. ahora el mensaje que lanzó él, en realidad toda la iglesia, desde el pontificado por el cuidado de la casa común, hoy está generando 10 años después un encuentro, por ejemplo, de todas las universidades comprometidas Sí. que están trabajando en el mismo sentido, ¿no? Digo, la importancia, esto de generar procesos y dejar claro, el final no lo pudo ver desde aquí el Mm, Papa y probablemente tampoco lo veremos nosotros porque, bueno, es todos un proceso. tal cual, es un proceso y Exacto. el Señor pone allí los mojones para marcar esta historia.